cambios en nuestra sociedad, y entre ellos se encuentra la forzada conversión digital que no solo ha irrumpido en un plano empresarial, sino también en algo tan importante como es la educación, un ámbito que se ha visto obligado a tomar un enfoque de emergencia. Hablamos de la enseñanza virtual, que parece que ha llegado para quedarse. Con este motivo, hoy contamos con la presencia y la experiencia de José Fernando Calderero, profesor de UNIR, la Universidad en Internet. Buenos días, José Fernando, ¿cómo está? Hola María, buenos días, estupendamente, encantado de estar aquí charlando con vosotros. Cuéntenos, José Fernando, ¿la crisis de la COVID-19 ha puesto en evidencia el retraso en la modernización y en la digitalización del ámbito educativo? Bueno, pues sí, rotundamente sí, lo ha puesto en evidencia. Pues hay elementos de lo que se llama el ámbito, la educación, el ámbito escolar, como yo prefiero llamarlo, académico, en que hay elementos que no sirven. Pues, por ejemplo, esquemas cerrados de agrupación de alumnos cerradas, sin posibilidad de variabilidad, contenidos iguales para todos, en una época tan fluida, pues no tiene sentido que todos los grupos, el estilo que yo llamo catabático, y es una palabra tomada de lo atmosférico, ¿no? Los vientos catabáticos son los vientos de los polos que vienen de arriba con una fuerza increíble, fuerza de lo alto, y parece que todo el desarrollo, la educación de las personas parece que tenga que venir solamente colocando contenidos sin despertar. Entonces, bueno, pues digitalizar la enseñanza no es dar clases convencionales. Ponen a uno una cámara y los demás escuchan y ya está. No, eso no es digitalizar. Bien, entonces sí que a tu pregunta se ha puesto en evidencia, la respuesta rotunda es sí, 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 sí. Y en este nuevo sistema de emergencia, ¿qué se está dejando de aprender? Bueno, pues como te comentaba antes, el COVID lo que ha hecho no ha generado una crisis, ha generado otras crisis, el COVID. Pero esta, en materia de educación, lo único que ha hecho ha sido solo ha mostrado la profunda crisis que ya tenía. Pues se han dejado de aprender, yo creo que muchas cosas. Algunas no solamente por la digitalización forzada que ha habido así a toda velocidad, pero, por ejemplo, te voy a decir 2 o 3 aspectos, o 4. ¿No? Por ejemplo, uno, la falta de sentido crítico. Entonces, creo que esta educación digital de emergencia, como la has llamado, pues en muchos casos se han limitado porque los centros no tenían medios, no tenían costumbre, han visto de alguna manera la digitalización como con sospecha, y entonces han puesto una cámara delante del profesor y claro, ahora se nota, por ejemplo, mucho más el aspecto conferencial de las clases, que solamente son, y la ausencia de sentido crítico. Se está dejando de la posibilidad de interacción, de intervenir, de opinar, de discutir, que la clase sea un foro. Falta de sentido crítico se está dejando de aprender. Luego creo que quizás estemos entrando más en aspectos instrumentales, competenciales, más mecánicos, y se puede estar dejando de aprender lo específicamente humano. Hay una batalla larvada entre la tecnología y las humanidades, como si fueran cosas contrapuestas, y no lo son, no lo son. Realmente, donde debería estar el foco en lo educacional sería en todo aquello que es específicamente humano, que no lo puede hacer un robot, porque hay muchas de las tareas que se enseñan y se aprenden en los centros escolares, colegios, universidades, que nada van a ser sustituidas por robots, ya están siendo sustituidas. Luego también una mentalidad internacional, porque es una oportunidad, la digitalización es una oportunidad fantástica de tener aulas abiertas, que estás conectando. Yo estoy acostumbrado en mi universidad, en la UNIR, a que, claro, cuando doy las clases, pues se haga una bromita diciendo, bueno, voy a ser un poco ágil en clase porque ahora es la hora de la siesta, y me contesta un alumno, dice, bueno, la hora de la siesta será
para usted en España, pero yo estoy todavía en pijama porque aquí son las 6 de la mañana en Perú, o otro alumno que tengo en Marruecos, otro en Beijing, ¿verdad? Y creo que la mentalidad, creo que esta educación digital de urgencia no está teniendo en cuenta que ahora podría ser el aula del planeta, como algunos centros más avanzados como el mío, ¿no? Alguna está ahí. Y luego también algo que yo creo que iremos en esa dirección, pero todavía falta mucho, es el desarrollo de las NEP. Las NEP es un concepto nuevo, necesidades educativas personales. La digitalización tiene unas posibilidades fantásticas de interacción, de singularización, de cooperación interactiva entre varios grupos de alumnos, atendiendo a las necesidades educativas personales auténticas de las personas. Pero, bueno, la educación digital está en ello, pero está en mantillas, está en pañales todavía, ¿eh? Entonces, usted que aboga por la educación personalizada, ¿piensa que es posible mantener esta característica a través de las clases virtuales? Y si es así, ¿cómo es posible? Error. Mantenerla, no, porque mantenerla supone que ya la había. Correcto. Y yo creo que también es otro concepto emergente, pero a veces mal entendida, ¿eh? ¿Se puede hacer educación personalizada? No es que se pueda, es que se debe. Yo lo hago, ¿eh? Yo lo hago. Perdón que hable así en primera persona con esta especie de... Pero es que en el fondo toda educación o es personalizada o no es educación. Una educación impersonal es una educación robótica, yo creo que una educación impersonal más bien es domesticación, ¿eh? O sea, es producir seres humanos como se hacen las magdalenas, los muffins, ¿no? En moldes, ¿eh? Y se puede y se debe hacer educación personalizada. No es una técnica. ¿Cómo se puede conseguir? Me dices, yo no voy a dar aquí, no puedo dar una receta en 2 minutos. O sea, todos los que estén interesados, tú misma, pues si queréis, tengo publicados varios libros, artículos, tesis. Estaré encantado, toda aquella persona que esté oyendo esto y quiera profundizar más, pues yo soy muy detectable en las redes sociales, ¿eh? Soy muy activo en Twitter, en Facebook, en LinkedIn. O sea que escribirme un privado, seguirme en la cuenta y yo al que me sigue le sigo, pues de momento os recomiendo para avanzar un poquito en eso de cómo conseguirla, una entrada de un post mío que es una conferencia que di en una universidad hace unos años, que se titula La educación personalizada como solución social y ambiental. Educación personalizada con solución social y ambiental. Solamente con poner ese texto en el buscador, en un buscador de internet, pues aparece. Pero sí, se puede y se debe, y además es hacia donde debe ir la educación. Creo yo. Y desde su punto de vista, ¿es mejor la educación virtual o la presencial? Y si es así, ¿debería sustituirse? Me has dicho que si es mejor. O si puede ser mejor, creo. Puede ser mejor. O sea, de hecho, en algunos aspectos sustituye, más que sustituye, es que gana por goleada a la presencial, en algunos aspectos. Por ejemplo, es mucho más interactiva. Yo me siento ahora mismo en mis clases virtuales, es un puro diálogo. Cuando yo estaba dando clases hace años en una universidad y tenía 250 alumnos en un anfiteatro y estaba yo allí solo ante el peligro, como la antigua película, con un micro en la mano dirigiéndome a una masa, pues no es lo mismo que poder estar en diálogo permanente en el chat con los estudiantes. No se pierde ningún tiempo trasladando la información. La información disponemos de ella desde unos días antes, una semana antes de arrancar el curso, y esa no tienen que estar los alumnos nerviosos para ver si toman nota o no. Hay una anécdota, no es una anécdota, es un hecho. Hay un libro por ahí que se titula La enseñanza en la Universidad de Salamanca en el siglo de oro, de un
catedrático de Extremadura, Alejo, no me acuerdo bien. Y entonces cita como en tiempos de Felipe II, ya ha llovido, 1575, en Salamanca, la universidad estaba terminantemente prohibido dictar apuntes, porque incluso multaban con varios maravedíes a los catedráticos que dictaban apuntes, porque los estudiantes estaban más pendientes de la literalidad de las palabras que de ejercitar su discernimiento. Por lo tanto, era una práctica prohibida. Claro, estamos en el siglo XXI y todavía se sigue dando información, como yo llamo catabática, y se pierde una enorme cantidad de tiempo en clase trasladando información. En la enseñanza virtual, por lo menos como la practicamos nosotros, ese tiempo desaparece. La información está disponible para todos y la discutimos, la comentamos, la saboreamos, vemos las dudas, los problemas. Las clases se nos pasa el tiempo volando, claro. Otra cosa es, si se entiende por enseñanza virtual, cuando a un profesor le pones una cámara delante y se convierte en un busto parlante que habla a un público que no sabe si está. Claro, pero me decía si se debe sustituir. Pues depende. Esto te contestaré como los gallegos. Depende, ¿no? En algunos casos, en algunas circunstancias debe sustituirse, en otros no. En todo caso, no son metodologías excluyentes, son complementarias, ¿no? Sí, según lo que usted comentaba, yo que he sido estudiante presencial hasta hace muy poquito tiempo, es cierto que muchas veces estamos más pendientes de copiar literalmente lo que está diciendo el profesor que de atender y intentar interactuar, hacer preguntas sobre dudas que realmente nos surgen. Perdón, incluso ¿cuántas veces no ha pasado que uno toma nota en clase a la velocidad con que la tiene que tomar, toma notas mal tomadas porque ha interpretado erróneamente algo y luego para el examen se aprende no el origen, no lo que había dicho el profesor, sino lo que uno ha tomado, con lo cual está aprendiendo errores y no hay nunca un feedback para que vea los apuntes que están tomando responden a la fuente original. Pues no lo hay, no lo hay. Es que el mundo académico escolar tiene que revolucionar, o sea, tiene que evolucionar, pero ya. Bien. Y ahora que estamos... Ya sabes, yo, si me das pie, podemos estar aquí horas, o sea que tú córtame cuando veas que me alargo. Perfecto. Y ahora que estamos hablando de evolución, ¿qué cambios cree usted que se avecinan en este sistema de cara a una era post-COVID? Bueno, pues yo creo que más que avecinarse ya están aquí, ya hay cambios que están aquí, hay muchos y muy profundos que ya se están implementando. También todo depende de instituciones, siempre en todas las dimensiones de la vida, siempre hay algunos que van por delante, que choca lo que están haciendo, llama la atención, se critica y luego todo el mundo acaba implementando, ¿no? Entonces ya hay algunos de esos cambios que se están implementando. Por ejemplo, el aprendizaje ubicuo, o sea, ya no hay que asociar el aprendizaje a una sede determinada. Yo no tengo que estar sentado aquí en este sitio ahora. Puedes estar con tu celular, con tu móvil, y puedes estar en clase mientras estás con el bebé en el parque. Por ejemplo, si estamos hablando de enseñanza superior, o si, por ejemplo, estás enfermo en casa, en cama, pues no tienes por qué perderte una clase o una práctica o una conversación en un idioma con otra persona que está... O sea, el aprendizaje ubicuo pues es un cambio que ya se está haciendo, ¿no? Otra cosa también muy interesante es el aprendizaje a lo largo de la vida. Ya el aprendizaje ya no se circunscribe a una época determinada mientras te obtienes una titulación. Por otro lado, pues, bueno, yo creo que con todos estos se está evitando el desperdicio de talento. Creo que se está avanzando hacia una personalización educativa, no siempre hecha como desde el punto de vista de los puristas que entendemos de educación personalizada se debería hacer, pero el rumbo va hacia la personalización.
Esto es, por todas partes hay un clamor de fomento del sentido crítico. O sea, ya el estudiante no es la persona que solamente recibe información como si fuera un folio en blanco y se la aprende, sino que es una persona de la que pedimos que asuma, aporte, compare con experiencias previas, bueno, y desde luego algo evidente es el desarrollo imprescindible de las habilidades digitales, ¿no? Tener competencia digital. Ojo, yo tengo un lema, no sin TIC, pero no solo con TIC. Porque el ser humano es multidimensional y no solamente somos un teclado y una pantalla. Yo soy un fan de la enseñanza digital, bueno, de las habilidades digitales. Yo estaba dando clase en 1979-80 con un ordenador. O sea, ya... No es que fuera pionero digital, no nativo digital, los pioneros, sino más que nativo, prehistórico digital. O sea, y siendo una dimensión hacia la que vamos y una herramienta imprescindible y utilísima, pero tampoco podemos hacer ticlatría. O sea, no podemos adorar las TIC. Hay vida fuera de las TIC, vida fuera de lo digital. Pero eso es un cambio importante, sí. Y por parte del profesorado, ¿este está adaptado para estos cambios que ya están entrando y que... Bueno, el profesorado es como todo grupo que acaba en ado, el alumnado, el profesorado, el estudiantado, hay algunos sí y otros que no. Dice, pues vaya un descubrimiento, claro. Hay personas que llevan tiempo, pues, fomentando y promoviendo estos cambios, estas ideas, y hay otros que hoy día todavía piensan que esto es el futuro, cuando todo esto es el futuro de hace 20 años. Es como esta película de este loco de los pelos, Regreso al futuro, ¿no? Sí. Regreso al futuro. Pues hay algunos profesores que están regresando, no sé si regresando al futuro o en la máquina del tiempo, pero no se han enterado todavía y creen que esto, bueno, será el futuro. No, ya está. El profesorado va preparándose, va preparándose. O sea, nosotros tenemos unos cursos buenísimos de fomento de las competencias digitales, de personalización educativa, y los profesores están deseando prepararse. Otra cosa son las instituciones. Yo creo que por parte de los profesores hay más evolución positiva, profesores individuales, que por parte de las instituciones, que suelen ser más lentas, más dinosauricas a la hora de introducir cambios, ¿no? Y por último ya me gustaría preguntarle qué aspectos pone en valor usted de su práctica docente, es decir, un poco hacia dónde orienta usted su sistema. Bueno, yo así también son preguntas muy amplias, pero lo podía resumir en unas pocas cosas. Pues yo te diría, por ejemplo, intentar cambiar su arraigada costumbre de receptores de contenidos inertes, ¿no? O sea, el estudiante está acostumbrado y, desde luego, desde el minuto uno en mis clases les pincho porque tienen que estar interactivos. Yo no quiero dar clases a un público amorfo que no sé si está o no está, y incluso, en un instituto de bachillerato hace años, precisamente en Alicante, precisamente en la provincia de Alicante, pues me dijeron que me había tocado el curso de COU mejor de todo el instituto. ¿Y por qué? Pues se portan muy bien. Entonces yo llegaba a clase y, bueno, no hacían nada malo, ni bueno, no hacían nada, simplemente miraban, apuntaban, y yo en plan de broma le decía a algún compañero, digo, oye, luego cuando terminamos de dar las clases por la tarde, el conserje coge a los alumnos y los coloca en la misma posición, así como sentados en el sótano, ¿no? Los pone, y por la mañana los reparte, porque eran inertes. O sea, esos eran los buenos. Y claro, yo intento cambiar esa arraigada costumbre del receptor, ¿no? Que descubran su creatividad, precisamente eso que les hace ser personas, la necesidad de ser aportadores, entrenarse para aportar y crecer en esa dimensión,
y ver con lo que están comprendiendo, lo que no están comprendiendo, poniendo algún otro ejemplo que pueda ilustrar, que ellos descubran, pues, no sé cómo decirte, el gozoso deber de contribuir, pues, al bienestar social. Y para eso hace falta un entrenamiento desde jóvenes, ¿no? Empezando por los compañeros, los colegas, la persona más cercana, la familia. No podemos en la educación producir, no quiero hablar como objetos, ¿no? Alumnos que luego, cuando lleguen a la sociedad, solamente van a ser beneficiarios, ¿no? Tienen que ser personas que contribuyan al bienestar social de todos, también por ellos mismos, ¿no? Que piensen por sí mismos, que se cuestionen los contenidos, no solo que hagan preguntas, sino que se hagan preguntas y no se traguen todo lo que les echen. Esto no es por mucho prestigio que tenga el profesor. Y esto hoy día no es una palabra ociosa. Hoy día es un problema muy serio que tenemos como sociedad. Existen revistas depredadoras, revistas académicas, científicas, que están publicando basura en que los profesores que publican pagan porque les publiquen. Esos contenidos se están utilizando como parte de tesis doctorales, luego están llegando a las clases y como lo pone en una revista científica, se toma como si fuera, palabra de Dios, y se van reproduciendo errores. Esto es increíble. En el mundo académico se estén transmitiendo errores. Esto es por falta de sentido crítico. Esto no puede ser. Yo estoy dando una campaña brutal a favor del desarrollo del sentido crítico, ¿no? Por cierto, si me dejas que haga un poco de autopropaganda, claro. hay un canal de YouTube en que estamos desgranando los contenidos de un libro nuestro que se llama Filosofía y Sentido Común, el canal de YouTube. Y si alguien se anima a suscribirse, pues allí tenemos otra fuente de diálogo, ¿no? Pero la importancia de que los alumnos piensen por sí mismos, se cuestionen los contenidos, se hagan preguntas, que sean gestores de su propio aprendizaje y de sus logros. O sea, por un lado, que ilusión por aprender, toda, y yo procuro que las clases sean lo más motivadoras posibles. Creo que no es lo mismo estudiar y trabajar con la pasión y la ilusión de un artista que con la amargura de un esclavo, porque en todo se nota un profesional que está vibrando con lo que hace, le brilla el ojo, ¿no? Le brilla el ojo y se transmite eso. Pero además de ilusionarse con esa alta formación intelectual, de comprensión de las cosas, pues que usen y conozcan estrategias útiles para lograr una buena calificación. O sea, desde el minuto uno lo primero que hago el primer día de clase es, después de las salutaciones y darles unas orientaciones, decirles cómo va a ser la calificación final, cómo se va a valorar, qué hay que hacer para obtenerla, y luego el resto del año pues es ayudarles a que ellos gestionen su propio aprendizaje y sus logros, para que, o sea, yo no soy solo el frío y cruel examinador, sino que soy el trainer, el que hace su training, ¿no? O sea, estoy de su parte, ¿no? Y, bueno, en esta línea, en definitiva, yo creo que eso es un poquito lo de fomentar la educación personalizada, en tratar a los alumnos como lo que son, personas, ¿no? Con iniciativa y con creatividad. Bueno, no sé si te he contestado a tu pregunta exactamente, sí, o me he ido por las ramas, pero yo creo que en esa línea esto es lo que podría describir mi visión. Perfecto. José Fernando, pues solo me queda darle las gracias por sus explicaciones y por recibirnos. Y bueno, está claro que la COVID-19 ha puesto de relieve esos puntos flacos del sistema educativo, pero también está incentivando grandes cambios y esa innovación que parece que hace falta. Sí, yo creo que hay que mirar el futuro con esperanza.